pero a mí me gusta más leer. I like the question. Me cuesta mucho empezar, especialmente cuando no son, o sea, a mí escribir cosas que sean tengo que buscar que si porcentaje o cosas así, me sale normal. Pero escribir cosas de imaginación, de fantasía, de cosas así, me cuesta muchísimo, muchísimo empezar. Pero es Bueno, lo que, porque es la mayoría de lo que leo. It's gonna be fun. It's gonna be a fun year. You're gonna have a great time okay. in this grade. Well, you can Even- tell about meeting new friends that maybe are coming a new school, or they don't know if they are gonna find the same friends that they left in third grade. You have been in there, so what do you think they are gonna Yeah. feel about that? I was like, basically in my brain, I was like, new year, new friend. Every year I have new friends, except for this year. I have the same friends as last year. So, la pregunta era relacionada a qué le puede decir a alguna persona que esté entrando a cuarto grado o al senior year, y cómo sería esto de que si estás entrando a un colegio nuevo, si de repente los amigos no son los mismos, si te sientes un poco fuera de lugar. Y la respuesta de Sebastián es que él básicamente dice, si es un nuevo año, pues son nuevos amigos, y si consigo los anteriores, bueno, bien, si no, bueno, voy dispuesto a construir nuevos amigos, a formar nuevos amigos. Bueno, el debate y la música, los dos tan opuestos como son, me han ayudado mucho. El debate primero en hablar mejor, en expresar mis ideas mejor, en no decir lo primero que se me venga a la cabeza, pero pensar bien lo que voy a decir. Me ha enseñado muchísimo a hacer búsquedas y contener información y saber cómo usar esa información. Y la música ha sido la disciplina que me ha traído la música, especialmente empezando cuando tenía 9 años, tan amor y odio que es mi relación con la música. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. El episodio de hoy es un poco diferente, es muy cercano a mi corazón porque tengo la oportunidad y tenemos el atrevimiento los tres de conversar con ustedes el día de hoy. Voy a recibir a unos pequeños muy especiales para mí que han estado en mi vida por un largo tiempo y que tengo muchas historias que contar sobre ellos. Quiero dar la bienvenida a mis hijos, Camila Alejandra y Óscar Sebastián, y juntos vamos a conversar sobre, no sé, la vida, la escuela, sobre las amistades, sobre los retos, sobre aquellas cosas que dependiendo de su edad muchas veces no se atreven a decir, o pues hoy como padre vamos a aprender a escuchar sin juicio y a tratar de entender un poco el panorama de ellos a través de sus diferentes edades. Así que vamos a empezar. Hola Camila y hola Óscar Sebastián. Hello. Yo le digo Sebastián. Él se llama Óscar Sebastián, pero yo le digo Sebastián. Hoy vamos a tratar de conversar un poquito de que primero se van a presentar ustedes, a decir un poco de ustedes. No es necesario nombrar colegio ni nada de esas cosas. Y para que los conozcan, y después, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Va a ser bastante breve, van a ser unos 30 minutos de conversación. No sé quién quiere empezar, Camila. Hola, yo soy Camila Rodríguez, tengo 17 años, soy la hija de María Alejandra. Por ahí me han escuchado ser nombrada en muchos episodios una y otra vez. Así es. Yo toco el bajo, hago debate en el colegio, la música es una parte muy importante de mi vida y tengo un hermano menor. Sebastián. Okay, my name is Oscar. I speak English and I'm in 4th grade and I'm 9 years old and I like playing with Legos and I like playing games. It's cool. And yeah. Ok, sí, una cosa que se me olvidó advertir, pues que el episodio de hoy va a ser, este es el estreno de un episodio bilingüe porque Sebastián entiende bastante el español,
pero no lo habla. Entonces, bueno, la idea fue inicialmente de él y luego pues todos nos involucramos y él estuvo de acuerdo en que el episodio se compartiera en los dos idiomas y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible para guiarlo a él dentro de la grabación y para que ustedes también puedan entender lo que él nos está compartiendo el día de hoy. Vamos a ir, este episodio va a ser solo de preguntas. Dime, Sebastián. I'm also writing a book. Ok, vamos a hablar de eso, de que estás escribiendo un libro. Ok, ya vamos a entrar en todo eso. El episodio va a ser básicamente de preguntas para que ustedes con una respuesta, como quieran hacerla, breve, larga, como se sientan identificados, pues me puedan ir respondiendo. Por ejemplo, tengo una pregunta que puede ser para los dos. ¿Qué crees que los adultos no entienden de los adolescentes hoy? Sería para Camila. Y la pregunta, Sebastián, es, what do you think adults don't get about being a teenager today? So, es una pregunta para Camila. I think, o sea, yo pienso que es más que todo el hecho de que sí queremos estar involucrados. O sea, nosotros nos educamos y entendemos ciertas cosas, ciertos temas que no son necesariamente temas que deberíamos entender a nuestra edad o que no es el status quo que uno entiende esos temas a esta edad, pero dado el mundo en el que vivimos ahora, son cosas que sí nos, o sea, uno se siente apasionado por esas cosas y por entender y por tener una opinión y porque esa opinión sea escuchada a pesar de la edad. ¿Y más o menos qué temas serían? ¿Alguno en de particular? todo, temas de temas políticos a temas simplemente de salud, de bienestar, de salud mental, que es un tema muy grande ahora. Pero sí, un poco de todo porque no a todos los adolescentes les Me gusta les lo mismo. importa lo mismo, pero en cierto sentido es simplemente el que no importa el tema o no importa la edad, si te importa el tema lo suficientemente y te educas lo suficientemente en el tema, tu voz debería ser escuchada. Ok. Y para ti, Sebastián, what is something you wish adults understand better about kids your age? ¿Qué es algo que quisieras que los adultos entendieran a los niños de tu edad? Well, our taste. What do you mean by that? ¿Qué significa eso? Well, like what we like and what we like, because a lot of parents tell their kids like that's not helpful, and it's helpful for us. It's entertainment. So, ¿tú te refieres a cuando están viendo programas en YouTube o mucho tiempo en el teléfono, en la tablet? ¿Crees que sería mejor que nosotros los acompañáramos a entender lo que ustedes ven? Do you think it's better if we sit down next to you guys and see what you are watching instead of saying that it's not good for you and trying to understand what you are watching, your point of view, is what you mean? Well, not just like sit down and watch, but like understand and just like. Ok, vamos a tratar de entender eso, pero es como que como que cuestionamos primero antes de preguntar qué es lo que están viendo y cómo se involucra, de qué manera ellos ven el contenido, de qué manera analizan el contenido que ellos están viendo en YouTube. Me imagino, por lo menos en mi caso es YouTube, prefieren que uno pregunte y trate de entender antes de decirle apágalo o cambia lo que estás viendo sin saber ni siquiera qué significa para ellos o qué están entendiendo ellos de lo que ven. Eso fue lo que básicamente él trató de decir. ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo sobre el mundo o sobre tu futuro, Camila? Sobre mi futuro es el hecho de que ahorita estoy más que todo en un punto de muchos cambios, donde ya voy a terminar el liceo, me toca la universidad, me toca ya el punto de vivir sola, de tener responsabilidades que no necesariamente no han sido toda mi responsabilidad toda mi vida, sino que han sido cosas que se han hecho por mí o preocuparme por, hay que pagar la renta, hay que pagar eso, o sea, son cosas que yo necesariamente, son responsabilidades que nunca fueron mías y ahorita ya toca volverse a crecer y a ser la persona que toma esas responsabilidades. ¿Y del mundo? ¿Algo que te preocupe ahorita del mundo? El hecho de que no hay tantas oportunidades de expresarse sin tener el miedo a que lo que uno diga no sea exactamente lo que todo el mundo está buscando o que, o sea, simplemente por la manera en la que yo veo las cosas, yo me metería en problemas porque no es la manera en la que alguien más ve las cosas.
sea, el hecho de que todo el mundo quiere encajar y que no es necesariamente yo soy yo y me comprometo para que algo funcione, sino que simplemente cambio todo lo que yo soy, todo lo que yo creo para poder estar en un grupo. Ok, entiendo. Sebastián, what is the best thing about being 9 years old? ¿Qué es lo mejor de tener 9 años? That I'm young and I get to do a lot of things, like play games and watch a lot of things. That when you're older, you don't have that much free time, I guess. And I have a lot of free time, actually, like so much. Si quieres traducir, Camila. Que a él le gusta es el hecho de que es joven y que puede jugar y puede hacer o sea, cosas con su tiempo libre, porque cuando uno crece no tiene tanto tiempo libre y que, o sea, él puede no tener plan por el día, pero, o sea, él sabe que él va a hacer algo sin preocupaciones. Ok. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué es lo que más valoras de un buen amigo o una amiga? What do you value the most in a good friend? Should you go first? Yeah. I go first? Okay. Yeah, you go. Yo creo que lealtad es una de las cosas muy grandes para mí, y que sean capaces de decirme cuando estoy haciendo las cosas mal. O sea, que no todo sea, porque es mi amigo, todo lo que hace está bien, sino que cuando ven algo que simplemente me perjudica a mí, que yo no me doy cuenta de que me esté perjudicando, sean lo suficientemente fuertes para decirme, o sea, para querer lo mejor para mí y decirme, no, Camila, o sea, eso no está bien, vamos a cambiar ese comportamiento. Y que sean buenos escuchando, o sea, que sea alguien una persona con la que yo pueda hablar más del tren de TikTok, no, o sea, de cosas más profundas. Okay. ¿Y tú, Sebastián? What do you think? Just like a friend that's like funny and nice, but not like funny mean, like funny and nice. Okay. Like Camila, si quieres traducir. Un amigo de que sea gracioso, pero que no sea, o sea, que las bromas no sean malas ni de mal humor, sino Malintencionada. no, que no sean malintencionadas, sino que sean sentidas, o sea, son de jiji, jaja, no de... Que sea un amigo que sea gracioso, con quien se la pase bien y que sea buena gente, que sea una persona con que puedas compartir sin tener que defenderte o estar preocupado por algo así. Ok. ¿Qué momentos recuerdas como uno de los que te sentiste más escuchado? Can you remember a time when you really felt listened to? No this video, please. I'll go first this time. Okay. Like whenever I'm like asking for something, like I listen to and then I get an answer, and even if I don't like the answer, I kind of have to go with the answer. Eso es verdad. Sí, ok. Él dice que él le gusta hacer cuando él pide algo y él se siente escuchado y recibe una respuesta, y aunque a veces no es la respuesta que esperaba, pues él la recibe y acepta la respuesta que le están dando. Camila. Lo mío es cuando me dan ganas de hablar a las 11 de la noche cuando acabo de llegar del trabajo y todo el mundo está listo para irse a dormir y yo estoy sentada en la cama como que si fueran las 9 de la mañana hablando hasta mañana. Y en ese momento, yo siempre lo cuento en el trabajo donde estoy, donde tengo la oportunidad de hablar, siempre cuento porque, ya te doy la palabra, mi amor. Siempre lo cuento porque al principio yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué si le pregunté a las 7 o le pregunté esta mañana que si tenía algo que contarme? No, a esa hora no quería. Entonces, claro, al principio me sentía pesado porque ya como a las 11:30 que yo me voy a acostar, que pienso que ya, bueno, tranquila, me acuesto en la cama, cierro los ojos y me voy a dormir, de repente la siento, mamá. Y es cuando viene que me quiere contar algo que se acordó a esa hora y puede pasar una hora hablando. Ahora lo disfruto porque ella ha tenido, que es algo que me gusta mucho, que quisiera que si los papás que nos están escuchando, que me gusta mucho, es que ella, por ejemplo, nos compartimos videos. Los míos ella los ignora, muchos de ellos no me lo comentan. Pero cuando ella me manda videos a mí de TikTok o de Instagram, es un vocabulario, es una manera de comunicarse conmigo que quizás no me hable todo el día contándome cosas, pero esos videos hablan por sí solos. Es una manera de decirme, entiende que esto que yo estoy pasando, pues no soy la única. Y así también yo le comparto videos de mamás
cuando son sobreprotectoras, cuando las quieren llevar al colegio, cuando le preguntan mucho para poder salir. Entonces, eso ha sido un canal de comunicación que nos ha enriquecido bastante porque en medio de la risa podemos entender las necesidades de las dos. Dime, Sebastián. She woke up at 2 today. Así Camila duerme bastante, ¿verdad? Yes, very much. Ok, la otra pregunta sería, ¿qué consejo le darías a alguien que está en tu mismo grado? Sebastián está en 4º grado, Camila está en el último año de high school. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté en tu mismo grado? Si tienen respuesta, pues si creen que pueden decir algo al respecto. What advice will you give to someone starting your grade? Oh. Ajá. I'll go first. Okay. Okay. I really don't care. It's gonna be fun. It's gonna be a fun year. You're gonna have a great time Okay. in this grade. Well, you can You tell know- about meeting new friends that maybe are coming a new school, or they don't know if they are going to find the same friends that they left in 3rd grade. You have been in there. So what do you think they're gonna feel about that? Like what? Can you explain that a little bit? What? Like how do you feel? Or how do you think they're gonna feel if like they don't have the same friends they had the year before? How did you handle making new friends That's and me. stuff like that? I don't have the same friends. Yeah. How did you handle that? I was like, basically in my brain, I was like, new year, new friend. Every year I have new friends, except for this year. I have the same friends as last year. So, la pregunta era relacionada a qué le puede decir a alguna persona que esté entrando a 4º grado o al senior year, y cómo sería esto de que si estás entrando a un colegio nuevo, si de repente los amigos no son los mismos, si te sientes un poco fuera de lugar. Y la respuesta de Sebastián es que él básicamente dice, si es un nuevo año, pues son nuevos amigos, y si consigo los anteriores, bueno, bien, si no, bueno, voy dispuesto a construir nuevos amigos, a formar nuevos amigos. Camila. La mía sería que es un año en el que todos los últimos años, todos los otros 3 años de high school han sido pesados cuando viene a trabajo, a tarea, a clases, y este año es más que todo, o sea, está construido, la experiencia de high school está construida para que cuando llegues a este año, lo único que te tenga que preocupar son las universidades. Entonces, te da más tiempo para vivir en el momento con tus amigos, y eso sería uno de los consejos más grandes. Es el último año donde probablemente vas a estar con este grupo de personas por una última vez. O sea, cálmate, relájate, disfrútalo y simplemente vive en el momento y no todo el tiempo en el futuro. O sea que para las personas que están como en 9º, en 10º, en los años anteriores, que se dediquen a cumplir con lo que tienen que cumplir en cuanto a sus grados y en cuanto a crecer, porque en el último año puede ser diferente, porque el mayor trabajo se necesita en los años anteriores. Sí, es porque simplemente yo conozco mucha gente que no se preocupó en el momento en el que se tiene que preocupar. Entonces ahora todo es como que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que terminar esta clase, tengo que terminar esta para poderse graduar. En cambio, donde está el foco de estudiar, el balance entre estudiar y la vida social, es más fácil cuando llegas al último año porque ya el balance es más estudiar la vida social. Ok, entiendo. Ok, ¿qué es algo que han aprendido de cada uno de ustedes? What is something you have learned from each other? She'll go. Yo he aprendido que hay gente que se despierta a las 7 de la mañana rejuvenecido, como que si fuese un día cualquiera, un sábado, y que, o sea, todo es risa, todo va a estar bien, todo es relajo. Y yo, que soy una persona que es muy sobrepreocupada, que me preocupa todo y que todo es, pero ¿qué va a pasar mañana? Es como me mantiene en Balance. balance, me balancea. ¿Tú tienes respuesta, Sebastián, para eso? ¿Qué has aprendido de tu hermana? There was this one time She where- said, did you understand what she said about you? No. I said that you balance me because you're pretty much the complete opposite of me. Mhm. So you balance me because you're carefree and you're like, so you balance me. Also, I wake up at 7 and she wakes up at 2. Ok, ¿qué has aprendido de Camila? Well, there was one time where she was giving me music classes when she stopped. And she taught me musical notes. And, well, I knew half of them because I had music class at school. And, yeah, I can't really think of anything else at this moment. Yes, Well, I know you have a lot of things to do.
tú sé. Houses not. Tienes muchas cosas que decir, solo que aún no las ves. Vamos a hacer unas preguntas, se llama ronda rápida. Preguntas que yo digo dos cosas y usted va a escoger entre una de las dos. Oh, this is gonna be fun. Ajá. ¿Pizza o hamburguesa? ¿Pizza o burger? Pizza. Hamburger. Pizza. I don't like burgers. ¿Dog o cat? ¿Perro o gatos? Dogs. Dog. Dogs. Dog. Ok, this one, morning or night, mañana o noche. Night. Morning. Yeah. Sleeping o wake up early, dormir hasta tarde o levantarse temprano. Sleeping. Ok, si un amigo queda fuera, ¿te unes o lo ignoras? If a friend is being left out, you join or ignore it. I kind of understood that, actually. Join. ¿Y tú, Sebastián? A little bit of both. What do you mean? Like, I'll join them after some time. I mean, if they're my friend, then I'll help. Then I'll join. But if they're just a random kid at my school, then no. okay. Yeah. So, ¿cómo te sentirías tú being the random kid at school and nobody pay attention to you? ¿Cómo te sentirías si tú eres ese niño que todo el mundo ignora y nadie te quisiera atender? Well, assuming that will happen, Ajá. I'd be like, I have no friends, but I got family. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que ¿Yo no tengo amigos? pensaría que a pesar de no tener amigos, todavía tengo mi familia. Eso es seguro, papi. Eso es seguro. Yeah, you, right there. Yes. So, ¿compartir un secreto en redes está bien o es cuestionable? Sharing someone's secret online, okay or wrong? No. O sea, todo lo que está en social media se queda en social media. Reread No. the question. Can you say the question again? Do you share somebody's secret online or not? Did they tell you online? No, like, is your friend you have a secret? Do you share online or not? To public, to everyone to know the secret of your friend. With friends I think that are trustworthy, not with random people. Yeah, well, secret has to keep So not secret. online. Not Si online. alguien comparte algo contigo que es un secret for you, you don't share that with anyone because it's not your job, it's your friend's job who trusts you, okay? I guess. Entonces, si alguien comparte un secreto contigo y la única persona que puede compartirlo es tu amigo, quien te dijo el secreto, de resto no. Los dos han escrito, vamos a entrar a otra pregunta, los dos han escrito, ¿qué los invitó a escribir? Bueno, Camila lee mucho, Camila lee más de lo que escribe. Y Sebastián también le gusta leer, pero también está entusiasmado con la escritura. ¿Qué les gusta? Primero, ¿qué les gusta más? ¿Escribir o leer? Y ¿por qué les gusta? No sé cuántos libros llevas tú, Camila, ya, no sé. Este año llevo 52. No, yo no puedo ni la cuarta parte. This year I've read 52 books. Pero a mí me gusta más leer. I like the question. Escribir me cuesta mucho empezar. Especialmente cuando no son, o sea, a mí escribir cosas que sean de buscar, tengo que buscar que si porcentaje o cosas así, me sale normal. Pero escribir cosas de imaginación, de fantasía, de cosas así, me cuesta muchísimo empezar. Pero es la mayoría de lo que leo. Sí, y déjeme decirle que ella escribió un relato de una historia, se llama The Red Converse, los Converse rojos, que tiene mucho detalle para no gustarle la imaginación. Tiene bastante detalle. Y tú, Sebastián, ¿cómo sentiste al escribir? How did you feel? How did you feel when you write your story? I feel like this is a great story. ¿Te gustó? ¿Cómo se llama lo que escribiste? Cosmo and his furry friend. Uh-huh. I love it. Y está en tu colegio, ¿verdad? Mm-hmm. I mean, En la biblioteca de tu colegio. I don't know. Let's check. It is. You put it there. Well, I need to see it. I need to see if I can check it out. Ok, cuando tú ves a alguien que es diferente a ti, tú le preguntas o entiendes que esa persona es diferente. Diferente como. Algo que no comúnmente no ves en alguien, en vez de ser en conducta o físicamente. Yo creo que primero se trata yo personalmente primero trato de conocer a la persona sin enfocarme en las diferencias, sean físicas o de personalidad, y normalmente eso te dirá, o sea, conociendo a la persona en ese sentido, te dirá de dónde viene la diferencia. Ok, estas dos últimas preguntas para ustedes antes de despedirnos. Camila, ¿qué le podrías decir a alguien que quiere incursionar a la música, considerando que
tienes varios años en ello y requiere una disciplina que en tu caso ha variado la cantidad, la disciplina que has tenido. Sin embargo, pues requiere dedicación, tanto la música como el área de debate, que son opcionales, entiendo, dentro del colegio. Entonces, si alguna persona quisiera hacer electivas para que eso le ayudara de alguna forma cuando salga del college y adicional a su crecimiento, a conocer nuevas personas, a tener diferentes grupos, ¿qué les recomendarías? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti y por qué lo has mantenido? Bueno, el debate y la música, los dos tan opuestos como son, me han ayudado mucho. El debate primero en hablar mejor, en expresar mis ideas mejor, en no decir lo primero que se me venga a la cabeza, pero pensar bien lo que voy a decir. Me ha enseñado muchísimo a hacer búsquedas y contener información y saber cómo usar esa información. Y la música ha sido la disciplina que me ha traído la música, especialmente empezando cuando tenía 9 años, tan amor y odio que es mi relación con la música. O sea, es un lugar donde tú puedes hablar sin decir nada, necesariamente. O sea, el instrumento habla por ti. Y te da un sentimiento, o sea, yo soy de las que entra al escenario y me acuerdo de la primera nota y la última nota que tocamos, nada en el medio. O sea, yo cuando vuelvo a caer en cuenta, ya terminó el concierto, qué bonito. Pero, o sea, no sé qué hubiese hecho sin ello. Así que mi consejo sería que, o sea, si es algo que de verdad te gusta y de verdad te llama la atención, no pierdes nada con intentar hacerlo. Sebastián, dijiste al principio que te gusta construir Legos. Sí. Entonces, ¿por qué tú crees que te gusta Lego? Why do you think you like Lego the most? And ¿qué sientes cuando estás haciendo Lego o construyéndolo? Esto se lo pregunto porque él puede pasar, apenas recibe el Lego, él puede pasar las 3 horas que le tome construirlo porque ya no son construcciones pequeñitas las que ya, de hecho hemos tenido que hacer una breve pausa porque ya los Legos que requiere o que busca son unos Legos mucho más grandes, con mucho más piezas, que demandan una inversión. Entonces, él puede pasar 3, 4 horas sentados solamente construyendo hasta que pieza por pieza y tiene mucha paciencia para eso. Entonces, why do you like Lego that much? And why do you like building it? And how do you do to spend so much time building in a row, like 2 or 3 hours? I don't spend 2 or 3 hours. I spend like 20 minutes. No, the big Lego. Okay. So the reason I like Legos is partially because like what Legos kind of is. Another way to say Lego is a highly sophisticated and unlocking brick system. But yeah, I really like Legos because I could just put them together. I like building them because I like how Legos just make stuff. Make stuff. Animals, things, people. And then how do you spend so much time on it? The time I spend on Lego depends on how hard the Lego set is. Because if it's an easy Lego set... Yeah, but how do you spend so long on it? Like, when you have to spend so long, like, how does it feel to spend so long on it? I'm like, this is taking so long, but just a little bit more. And a little bit more. I try to finish it all in one day. Yeah, I know. Si quieres traducir, Camila. Que a él le gustan los Legos porque nos ofreció el significado de Lego, que es un sistema sofisticado de construir, y que a él le gusta construir los Legos porque le gusta la sensación de construir algo desde el principio y que sea simplemente un poco de bloques y que al final sea un castillo, un animal, una persona, y que cuando él está construyendo los Legos, o sea, su pensamiento simplemente es un poquito más, un poquito más, un poquito más, y cuando se da cuenta terminó el castillo de Harry Potter en un solo día. Así es, yo solamente lo veo y pienso cómo hace para tener tanta paciencia. Ambos, porque le puedo decir que Camila, por ejemplo, un 24 de diciembre a las 9 de la noche estaba haciendo un bill para debate, estaba sacando una propuesta para debate. Yo decía, es Christmas time, no sé por qué está haciendo eso, pero bueno, es lo que les gusta hacer, así que yo me permito esos espacios para que ellos, para conocerlos. Ya le digo,
ahorita lo veo de una manera diferente. Sí hay sus dificultades. Este episodio no es para demostrar que ellos la tienen toda resuelta o que tengo todas las respuestas como mamá. Yo cometo constantemente errores porque es la única forma, no son intencionales, pero es la forma de aprender, y adicional a ello, no todos los días está de humor de ser una buena mamá, con el concepto que cada quien lo quiera absorber, con la opinión que cada quien tenga de lo que es ser una buena mamá o intentar serlo. Nos dimos la libertad de grabar este episodio pues porque fue una propuesta de ellos mismos para sentirse involucrado en lo que mamá está haciendo, en entender de que, bueno, si mamá ha hecho tantos episodios, ¿por qué no ha hecho ninguno con nosotros? Entonces pues, dije, pues, ¿por qué no? Entonces, estas libertades son lo que permiten incluso tener la validación y saber que ellos están siendo escuchados y que las propuestas que ellos hacen, que pueden parecer muy simples y que tú dirías, bueno, ¿cómo podría encajar en el proyecto? Hay que darles la libertad porque probablemente puedan salir cosas maravillosas. La escucha es súper importante y como les digo, no tenemos absolutamente nada resuelto. Esto es una creación de todos los días porque no todos los días mamá está feliz y contenta de hacer las cosas que quiere hacer como mamá. Así que para mí ha sido un placer poder contar con ellos para que ellos quisieran. Estoy hablando de una edad de 17 y 9 años. Un niño de 9 años se distrae mucho, un niño que tuvo la libertad de decir, aunque mamá no me entiendan, yo quiero hacerlo. Y eso me pareció muy valiente porque no es una decisión que cuando nos volvemos adultos estamos dispuestos a tomar. Una joven de 17 años que aún sin ser las 11 de la noche tenía ganas de hablar, que le dije, mami, te voy a hacer unas preguntas y me dijo, solo hazla, que en ese momento yo me pongo en mi estado de responderte las preguntas y yo voy a decirte lo que pienso de lo que me estás preguntando. Así que yo quiero agradecerles a ellos. Yo estoy sudando frío más que cualquier otro episodio de cualquier otro invitado que he tenido porque sé que es una gran responsabilidad ponerlos a ellos en la pantalla y traer un poco de lo que ellos viven. Yo sé que tienen mucho que contar, tienen muchas cosas en su cabeza que quisiera cada día poder obtener más y quiero que esto sea una posibilidad para cada uno de ustedes que aún sin cámara, esto lo pueden hacer sin grabarlo, simplemente un espacio donde sus hijos se sientan entrevistados y aunque no lo graben les queda como experiencia o lo graben para ustedes nada más, quede como una experiencia de que ellos se sientan escuchados, formen parte de tus proyectos. Si estás trabajando como abogado y quieres hacer que tu hijo es un cliente o que tu hijo está al lado tuyo simulando ser un abogado también, esas cosas hay mucho más allá que estar aquí sentado conversando con ellos. Quiero que vean todo lo que significa poder llegar a este punto donde se trata de validar, de ser recíproco, de empatizar, de valorar y de escuchar y de ser observador de las maneras que tenemos para comunicarnos con nuestros hijos. Si ustedes se quieren despedir, quieren decir algo para decir bye bye al podcast En Contrastes, ¿qué quieren decir para despedirse? What do you want to say bye bye to the episode? We are about to finish. Oh, okay. Bye-bye. I've been playing with this the whole time. And I've wanted to do this episode for at least a week. So yeah, finally did it. Thank you for your idea. This is the only one of the episodes I'm gonna watch because the rest of them are in Spanish. Que este es el único episodio que él va a ver porque va a poder entenderlo fácilmente porque los otros no lo entienden. Dime, Camila. Bye. No, que muchas gracias por sentarnos aquí y mostrarnos todo lo que haces y porque hay veces que estamos en el cuarto por 2 horas mientras tú grabas, okay. Pero que es una experiencia muy bonita y que fue muy bonito hacer esta experiencia. Un abrazo y no voy a seguir porque ya ves, estoy suficientemente roja y ya voy a llorar. Así que los quiero mucho. Este es un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Espero que lo disfruten con invitados especiales y con la oportunidad de crear espacios con valor y con sentido que puedan unirse siempre a tu propósito. Un abrazo y nos vemos pronto. No damos mapas ni